Nadie estaba preparado para la bomba que estalló en pleno paraíso cuando el rumor de un antivirus comenzó a recorrer los pasillos del poder como un viento caliente imposible de contener. Todo empezó en Canarias, bajo un sol brillante que contrastaba con la tormenta política que se estaba gestando en silencio. La visita institucional de Pedro Sánchez, prevista como un recorrido estratégico para reforzar compromisos con el archipiélago, se convirtió de pronto en el epicentro de una polémica feroz. No había confirmaciones oficiales, no había partes médicos alarmantes, pero la palabra antivirus empezó a repetirse en tertulias, redes sociales y corrillos parlamentarios con una insistencia que desbordaba cualquier protocolo de prudencia. Bastó una fotografía, un gesto serio captado por las cámaras y un comentario ambiguo de un colaborador para que la maquinaria mediática se pusiera en marcha. En cuestión de horas, la narrativa dejó de ser una simple visita institucional para transformarse en un supuesto escándalo sanitario con implicaciones políticas explosivas. La escena era casi cinematográfica: helicópteros sobrevolando, periodistas aguardando a la salida de un acto oficial, micrófonos buscando una declaración que nunca llegaba. Desde el gobierno se insistía en la normalidad absoluta, en que no existía ningún motivo de alarma y que las especulaciones eran fruto de la exageración. Sin embargo, cuando el silencio se impone en política, el vacío lo llena el ruido, y el ruido se convirtió en un estruendo. La palabra antivirus no solo evocaba enfermedad, sino también gestión, prevención, protocolos y responsabilidad. En un país que había vivido años atrás una crisis sanitaria global que dejó cicatrices profundas, cualquier insinuación relacionada con virus encendía todas las alarmas emocionales de la ciudadanía. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Ana Rosa Quintana abordó el asunto en su programa matinal. Con tono firme, mirada directa a cámara y una batería de preguntas que parecían proyectiles, convirtió lo que hasta entonces era un murmullo en un debate nacional. No acusó de forma directa, no afirmó nada sin matices, pero su manera de plantear la cuestión fue suficiente para elevar la tensión al máximo. Habló de transparencia, de la necesidad de información clara, de la responsabilidad de los líderes públicos ante cualquier circunstancia que pudiera afectar a la salud pública. Sus palabras resonaron como un juicio mediático en tiempo real. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Para unos, estaba ejerciendo su labor periodística con rigor; para otros, estaba amplificando una sospecha sin fundamento. Mientras tanto, en Canarias, la agenda seguía su curso, aunque con evidentes ajustes de última hora. Algunos actos se acortaron, otros se realizaron sin prensa, y cada movimiento fue interpretado como una confirmación implícita de algo que nadie había confirmado. La oposición política aprovechó el momento para exigir explicaciones formales, solicitudes de comparecencia y claridad absoluta. La imagen del presidente caminando con gesto serio por un pasillo institucional fue reproducida hasta la saciedad, analizada frame por frame, convertida en símbolo de una narrativa que ya había tomado vida propia. Pero en el corazón de la historia no había un diagnóstico médico confirmado, sino una batalla por el control del relato. Porque en la era de la información instantánea, el relato puede ser más devastador que cualquier hecho. El antivirus, una enfermedad poco común en España y asociada generalmente a contextos muy específicos, pasó de ser un término técnico a una palabra cargada de connotaciones políticas. Expertos sanitarios salieron a explicar sus características, su transmisión, su rareza en el entorno peninsular y aún más en el archipiélago. Sin embargo, la explicación científica rara vez compite con la emoción cuando el clima es de sospecha. Ana Rosa Quintana, consciente del impacto de cada frase, insistió en la importancia de no ocultar información. Su intervención fue descrita por algunos analistas como un golpe maestro mediático, una manera de poner contra las cuerdas al Ejecutivo sin necesidad de lanzar acusaciones explícitas. Otros la criticaron por contribuir a la escalada de tensión en un momento en el que la prudencia podría haber sido más útil. Pero lo cierto es que su participación marcó un antes y un después. Desde ese instante, la conversación dejó de centrarse únicamente en la visita a Canarias y se transformó en un debate sobre transparencia, liderazgo y gestión de crisis. En el Palacio de la Moncloa se activaron protocolos de comunicación. Portavoces salieron a reiterar que no existía ninguna situación de riesgo, que la salud del presidente era óptima y que los rumores carecían de base. Sin embargo, cada comunicado parecía alimentar una nueva ola de interpretaciones. La lógica mediática funciona como una marea: cuando sube, arrastra todo a su paso. Las imágenes de Canarias, con su mar aparentemente tranquilo, contrastaban con el tsunami político que se desarrollaba en Madrid. La ciudadanía observaba con una mezcla de incredulidad y cansancio. Después de años de polarización, cualquier chispa se convierte en incendio. Algunos defendían que se trataba de una estrategia de desgaste político, otros veían una oportunidad legítima para exigir rendición de cuentas.
Lo que comenzó como un rumor se había transformado en un espejo que reflejaba las fracturas del debate público español. El antivirus era casi un símbolo, una metáfora involuntaria de cómo la desconfianza puede propagarse más rápido que cualquier patógeno. En el Parlamento, las sesiones se volvieron más tensas. Preguntas directas, respuestas medidas, miradas cruzadas. El presidente mantuvo su agenda, participó en actos públicos y se mostró activo, intentando transmitir normalidad. Cada aparición era analizada al detalle, su tono de voz, su energía, su expresión. En la era digital, la percepción se convierte en argumento. Y cuando la percepción se instala, desmontarla requiere más que un comunicado. Ana Rosa volvió a la carga al día siguiente, esta vez con un panel de expertos. Médicos, analistas políticos, periodistas. El debate fue intenso, aunque cuidadosamente planteado. No se afirmaba nada concluyente, pero se preguntaba todo. ¿Por qué surgió el rumor? ¿Quién lo filtró? ¿Existía alguna razón concreta para la cancelación de determinados actos? Las preguntas flotaban en el aire como piezas de un rompecabezas que nadie lograba completar. A medida que avanzaban los días, la intensidad empezó a bajar, como ocurre con muchas tormentas mediáticas. No hubo confirmación de enfermedad, no hubo parte médico alarmante, no hubo cuarentenas inesperadas. El presidente continuó con su actividad institucional, y poco a poco la narrativa fue perdiendo fuerza. Pero el episodio dejó huella. Demostró hasta qué punto la combinación de rumor, contexto sanitario sensible y confrontación política puede generar un fenómeno explosivo en cuestión de horas. En Canarias, los ciudadanos siguieron con su vida cotidiana. El turismo, la economía local, las preocupaciones reales del archipiélago volvieron a ocupar el centro del debate regional. Sin embargo, durante unos días, el foco nacional se había desplazado hacia allí con una intensidad inusual. El escándalo oculto, como algunos lo llamaron en titulares llamativos, terminó siendo más un ejercicio de tensión narrativa que una crisis sanitaria real. La lección fue clara para todos los actores implicados. Para el gobierno, la importancia de la comunicación inmediata y transparente ante cualquier insinuación que pueda generar alarma. Para los medios, el delicado equilibrio entre preguntar y amplificar. Para la oposición, la tentación de convertir cada rumor en arma política. Y para la ciudadanía, la constatación de que en el ecosistema actual la información viaja a la velocidad de la sospecha. Cuando todo se calmó, quedó la sensación de haber asistido a un espectáculo vertiginoso, una demostración de cómo un término médico poco habitual puede convertirse en el epicentro de un terremoto político. La imagen final no fue la de una crisis sanitaria confirmada, sino la de un país enfrentado a su propia dinámica de desconfianza. El antivirus no reventó nada en términos clínicos, pero sí puso a prueba los nervios, la comunicación y la capacidad de gestión del relato en la esfera pública. Y así, lo que comenzó como un susurro en los pasillos terminó siendo una lección sobre el poder de la palabra, sobre la fragilidad de la reputación en tiempos de inmediatez y sobre la responsabilidad compartida de quienes informan, gobiernan y opinan. Porque a veces el verdadero virus no es biológico, sino narrativo, y su propagación depende menos de la ciencia que del clima político que lo rodea. Pero cuando parecía que todo había quedado en una anécdota sobredimensionada, el eco del episodio comenzó a transformarse en algo más profundo, más estratégico, casi quirúrgico. Porque en política nada desaparece del todo, simplemente se reconfigura. El llamado escándalo oculto dejó sembrada una duda persistente en ciertos sectores, una sospecha difusa que no necesitaba pruebas para sobrevivir, solo repetición. Y en la era digital, la repetición es infinita. Los días posteriores estuvieron marcados por un análisis frío en los despachos. Los equipos de comunicación estudiaban gráficos de impacto, tendencias en redes sociales, curvas de conversación que mostraban picos abruptos coincidiendo con la intervención televisiva que lo cambió todo. La palabra antivirus se había convertido en tendencia sin que existiera un solo parte médico que justificara la alarma. Aquello no era una crisis sanitaria, era una crisis de percepción. En Moncloa entendieron que el problema no era la salud, sino el relato. No bastaba con desmentir, había que neutralizar. Se organizaron apariciones públicas cuidadosamente planificadas. Actos al aire libre,
reuniones con colectivos, comparecencias con tono firme. Cada imagen buscaba transmitir normalidad, energía, continuidad. El mensaje era claro, no hay nada que ocultar. Pero en el terreno emocional, el silencio inicial había dejado una grieta por la que se colaba la especulación. Mientras tanto, Ana Rosa no bajaba el tono. Su enfoque no giraba ya en torno a una enfermedad concreta, sino a la transparencia institucional. La pregunta ya no era si existía o no un contagio, la pregunta era por qué el rumor había encontrado terreno fértil. ¿Había fallado la comunicación oficial? ¿Existía una desconexión entre el poder y la ciudadanía? Con esa estrategia, el foco dejaba de ser el diagnóstico y se desplazaba hacia la gestión. Y ahí el debate se volvía más complejo, más difícil de desactivar. En los pasillos del Congreso se hablaba del asunto con una mezcla de ironía y cautela. Algunos diputados reconocían en privado que el episodio había sido un golpe mediático brillante, independientemente de su fundamento. Otros advertían del peligro de banalizar términos sanitarios con fines políticos. Porque el antivirus, aunque raro en el contexto español, no es una palabra trivial. Remite a enfermedades graves en determinadas regiones del mundo. Convertirlo en arma dialéctica podía tener consecuencias imprevistas. La oposición encontró en el episodio una oportunidad para insistir en la idea de desgaste. No se trataba de demostrar nada concreto, sino de reforzar la sensación de vulnerabilidad. En política, la percepción de debilidad puede ser más dañina que cualquier error real. Y durante unos días, la narrativa pública giró en torno a esa vulnerabilidad imaginada. Cada gesto del presidente era interpretado bajo ese prisma, cada silencio leído como confirmación implícita. Pero también hubo reacción. Voces del ámbito sanitario comenzaron a intervenir con mayor claridad. Epidemiólogos explicaron que la transmisión del antivirus en España es extremadamente poco frecuente, que no existían alertas oficiales en Canarias y que mezclar conceptos sin base sólida podía generar confusión innecesaria. Ese discurso técnico, aunque menos espectacular, empezó a ganar espacio. Poco a poco, el ruido perdió intensidad. Sin embargo, el episodio dejó una enseñanza más amplia, la fragilidad del equilibrio entre información y espectáculo. La televisión, las redes sociales y la política forman un triángulo en el que cada vértice influye en los otros. Una pregunta lanzada en un plató puede desencadenar una reacción institucional. Un comunicado oficial puede alimentar un debate mediático. Un comentario en redes puede convertirse en titular. El ciclo es vertiginoso. En Canarias, los representantes locales intentaron devolver la conversación a los asuntos pendientes. Financiación autonómica, infraestructuras, turismo sostenible. Para ellos, la polémica sanitaria era casi un paréntesis ajeno a las necesidades reales del archipiélago. Pero el impacto mediático había sido tal que durante días eclipsó cualquier otra cuestión. Esa es otra lección del episodio. La agenda pública no siempre responde a la urgencia social, sino a la intensidad narrativa. Con el paso de las semanas, el término dejó de aparecer en titulares. Fue sustituido por nuevos debates, nuevas controversias, nuevas tormentas. La política es un escenario en constante renovación. Pero el recuerdo del escándalo oculto quedó como ejemplo de cómo una chispa puede encender un incendio simbólico sin combustible real. No hubo crisis sanitaria, no hubo confinamientos, no hubo hospitalizaciones asociadas al rumor. Hubo, eso sí, una demostración del poder de la sospecha. Ana Rosa consolidó su posición como figura central en el debate mediático. Sus seguidores la vieron como una defensora de la transparencia, sus detractores, como una amplificadora de incertidumbre. Esa dualidad forma parte del juego público. En el fondo, su intervención fue un catalizador más que una causa. El contexto ya estaba preparado para la explosión. Años de polarización, memoria reciente de pandemias, sensibilidad extrema ante cualquier palabra relacionada con virus. El presidente, por su parte, optó por no confrontar directamente el episodio. No hubo ataques personales ni menciones explícitas. La estrategia fue dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Y el tiempo, en política,
suele ser un aliado eficaz cuando no existen hechos que sostengan la controversia. La normalidad continuada terminó diluyendo el impacto inicial. Pero si algo quedó claro es que el verdadero protagonista no fue un virus, sino el relato. La capacidad de convertir una insinuación en tendencia nacional, de transformar un gesto en símbolo, de elevar una pregunta a categoría de escándalo. Ese mecanismo no depende de una persona concreta, sino del ecosistema entero. Y mientras ese ecosistema funcione bajo la lógica de la inmediatez y la confrontación, episodios similares volverán a repetirse. Al final, la imagen que permanece no es la de un presidente enfermo ni la de una periodista fulminando con palabras, sino la de un país que reacciona con intensidad a cualquier atisbo de opacidad. Quizá esa sea la lectura más constructiva. La exigencia de claridad forma parte de la madurez democrática. El problema surge cuando la sospecha se adelanta a los hechos y el espectáculo eclipsa la evidencia. El llamado antivirus en Canarias nunca fue una crisis médica, pero sí un espejo. Un espejo que reflejó las tensiones acumuladas, la sensibilidad colectiva, la competencia feroz por el control del discurso público. Y como todo espejo, no creó la realidad, simplemente la mostró desde un ángulo determinado. Cuando las cámaras se apagaron y los titulares cambiaron de tema, quedó una certeza silenciosa. En el siglo XXI, el poder no solo se mide en decisiones políticas, sino en la habilidad para gestionar narrativas. Y en esa arena, cada palabra puede ser detonante, cada silencio puede ser sospecha y cada gesto puede convertirse en símbolo de algo mucho más grande que el hecho que lo originó.